Entonces, Aniela, ya eres más de la Ciudad de México. Más De o hecho, menos. ¿es neta? Pues sí. ¿Por creo qué? que ¿Qué te sí. atrapó de allá? Pues la gente, digo, o sea que también allá está como todo lo que puedo hacer como en carrera profesional y todo. Ujú. Entonces, o sea, sentía que aquí ya no podía hacer como muchas cosas, ¿no? Iba a tener un tope o iba a tener un límite. Y ¿Por qué? pues siento que la escena en ese entonces en la que yo quería hacer cosas estaba como muy reducida todavía, ¿no? Y también temas como el machismo Ujú. y temas como el amiguismo y todo eso tenían muy marcada y tienen, siento todavía que Limitan mucho. limitan mucho la escena cultural en Chihuahua. Entonces sí necesitaba como salir de aquí y más allá de salir para romper con esos esquemas, también necesitaba salir a ver qué propuestas nuevas había en otros lados, porque quedarme con esta propuesta de solo de lo que pasa aquí Aquí y en lo que Chihuahua. sucede en Chihuahua, sí era como muy limitado. Entonces sí quería conocer más, quería leer más, aprender de lo que estaba haciendo la otra gente que hacía lo mismo que yo. Y pues sí, básicamente por eso me fui. Te fuiste para allá y allá has estado. O sea, no has estado en otro lugar. No, no No estaba has en hecho otro base, lugar. pues, en otro lugar. No. O sea, solo ahí ya llevo A la 8 aventura. años a la aventura. Llegaste así de que... Llegué a estudiar la maestría. Ujú. Entonces iba a la aventura, entre comillas, pedí la beca de la maestría y también a la par pedí la beca del FONCA y las dos se me armaron, ¿no? Entonces fue como muy maravilloso todo porque se alinearon los astros y pude, digo, dedicarme un poco a la academia y también dedicarme como a la escritura ya de forma más profesional. Me permitió también conocer a gente, personas que ahora son como muy amigas mías y más personas, ¿no? Entonces empecé justo haciendo como las dos cosas que quería hacer en ese momento, que en ese momento me interesaba mucho la investigación académica y todo lo relacionado con la literatura y también la creación, que estaba muy metida en ese entonces en eso. Qué padre. Pues vamos a darle. Pues ¿Te parece? sí. Digo, nos vamos a ir metiendo a cada uno de los temas de forma más detallada. Va. Pues bienvenidos, amigos, de nueva cuenta a Dosis, a esta nueva serie en la cual vamos a platicar con perfiles como el de hoy, como Aniela, que creemos que son perfiles que tenemos que escuchar, que tenemos que conocer, que tenemos que ver durante el 2022. Perfiles con muchas cosas bastante interesantes que mostrar. Aniela, bienvenida. Hola, muchas gracias Nacho por la invitación y al podcast, que estoy muy feliz de estar por aquí. Pues nos da mucho gusto que hayas aceptado estar por acá. La verdad es que sí, te hemos ido siguiendo. Pues ahorita platicábamos, ¿no? Desde cuando nos tocó conocernos. Sí. El mundo da muchas vueltas, ¿no? Y yo siempre he dicho que nunca debes de cerrar los círculos, o más bien debes de cerrar muy bien los círculos de forma positiva porque te topas a una persona en algún proyecto y luego te lo vuelves a encontrar, etcétera, Sí. ¿no? Y qué padre acá, mira, nos tocó en algún momento colaborar hace, ¿qué fue ya? Casi 10 años. Sí, como 8 años, yo 8 creo. años más 8, o 9 menos. años, ya Y, bastante. y digo, te tengo en Twitter, ahí te voy viendo, y yo, mira, aquí estamos. Ya después de mucho. Aniela, yo me considero yo siempre he querido ser escritor. A mí me gusta mucho, leo mucho, y digo, me gusta escribir y como todo escritor frustrado, pues tengo muchas ideas de libros y de proyectos, ¿no? Pero no soy un escritor, evidentemente. ¿Qué se necesita para ser un escritor? ¿Qué define a un escritor? Lo único que define a un escritor es tener las ganas de escribir y hacerlo. O sea, para mí no hay más, ¿no? Creo que sí, a veces hablamos como de una profesionalización o una no profesionalización de la escritura como tal. Yo creo que el punto, por ejemplo, que a mí me definió como escritor es cuando dije, ya no quiero escribir por hobby, quiero escribir profesionalmente, quiero hacerlo mi trabajo, mi carrera, ¿no? Pero bueno, creo que para ser escritor se necesita nada más tener una idea en la cabeza y poder soltarla en el papel, ¿no? Más allá de todo eso, es como más bien la maquinaria que mueve a la industria, ¿no? De si quieres dedicarte a esto de lleno, si lo quieres volver un pasatiempo, etcétera. Pero
Yo creo que para ser escritor no se necesitan más que las ganas y la disciplina para hacerlo. La disciplina creo que es súper, súper Sí, importante. sí, es básica. ¿En qué momento te diste cuenta tú que querías ser escritora? Vámonos a tus etapas más tempranas, ¿no? Cuando estabas chica. ¿En qué momento descubriste esa pasión por las letras? Híjole, pues yo empecé a leer desde muy chiquita Ujú. y al principio leía cómics y pues cosas súper ligeras, ¿no? ¿Qué Y tipo de cómics leías? leía Archie, me encantaba Archie, me encantaba La Pequeña Lulú, cosas así como de adolescentes, de niños, súper ligera. Y ya después, cuando estaba en la adolescencia, empecé a leer los libros que tenía en el libro de mi casa. Eh, Puros atlas, ¿no? Y las enciclopedias. Aquí en casa de mis abuelos también. ¿O pues qué más o tipo de menos, literatura tenías en tu había casa? cosas rescatables, ¿eh? Digo, no era como la gran biblioteca, ni mucho menos. Sí teníamos enciclopedias, Sí, pero esas no siempre. las leí. Bueno, lo que sí me leí fue todo el diccionario de la lengua española, ¿En porque serio? estuve en un concurso de ortografía Ok. y tuve que leerlo así religiosamente. Todas las palabras me las De leí. página 1 a página... ¿En serio? Sí, mi mamá me ayudó, Órale. pero las tengo leídas todas, porque intensa, ¿no? Y cuando era adolescente empecé a leer como ya de forma más formal, ¿no? Libros ya tal cual en vez de cómics. Me acuerdo que leía mucho, por ejemplo, estas revistas Vanidades, donde venían las novelitas de Corín Tellado. Me Ujú. gustaban muchísimo. Pero me acuerdo mucho también que mi mamá me contaba un cuento que a mí me gusta mucho a la fecha, que es La barrica de Amontillado, de Edgar Ok. Allan Poe. Ujú. Y me parecía maravilloso que me contaba, ¿no? Que había que una persona emparedaba a un hombre, ¿no? Detrás de un muro. Y me lo contaba a los 12 años y yo decía, ¿qué onda? Entonces, claro, cuando mi mamá me dijo que teníamos narraciones extraordinarias en la casa, yo dije, quiero leer a este hombre, ¿qué está haciendo? Y me acuerdo mucho de haberlo leído, Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, Ahora de Carlos Fuentes, que también fue un libro detonante. Y cuando llegué a un cuento en Narraciones extraordinarias, se llama El pozo y el péndulo, de Edgar Allan Poe, yo recuerdo que dije, o sea, yo quiero escribir un cuento como este, ¿no? Que me haga sentir la desesperación, la ansiedad, no sé, toda esta ansiedad que sentía vamos, el cuento es un hombre abajo de un péndulo de metal, ¿no? Que lo va a matar y no pasa nada más en todo el cuento. Y tú estás constantemente con esta desesperación de que lo va a alcanzar. Y no necesita más recursos estilísticos, ni personajes, ni nada, ¿no? Es un hombre debajo de un péndulo de metal, de una navaja. Y yo dije, yo quiero escribir algo que haga sentir a la gente como me hizo sentir Edgar Allan Poe a mí. Y ese fue el momento, yo creo, que dije, yo quiero ser escritora. 12 años, 13 años más o 13 menos años, andabas en sí. eso. Sí, algo así. O sea, casi podías aventar ya todo y ya la escuela, todo y vámonos a la... Sí, pero pues no me iban a dejar mis papás, ¿verdad? ¿Qué tanta influencia, digo, noto cierta evidencia, ¿no? Cierta Ajá. influencia en tu mamá, pero ¿qué tanto influye la familia o en tu caso, qué tanto influyó para que te fueras como yendo a eso, al tema de la lectura, de escribir como profesión? Muchísimo, muchísimo, porque te digo, no es que tuviéramos la gran biblioteca llena de títulos así como súper exquisitos, pero digo, mi hermana, que es mayor que yo, siempre ha leído muchísimo, ¿no? Y es la persona que conozco que lee más. Y algo que le admiro mucho es que tiene esta ingenuidad que yo siento que muchos de los que nos dedicamos a la escritura perdemos. Ujú. Que se puede leer igual las novelas de Corín Tellado que no sé, la de Kazuo Ichiguro, ¿no? Premio Nobel. O sea, no hace una diferenciación y eso me parece fabuloso porque yo ya no tengo esa ingenuidad. Ya. Pero te digo que, o sea, justo cuando hablaba de los cómics, en mi familia teníamos esta tradición, digamos, de todos los viernes íbamos a estas tiendas que venden revistas usadas o cómics usados. Ismo, ¿no te acuerdas de Ismo? Había Sí, una que se llamaba sí, Ismo. sí. Yo iba también. Justo. Entonces todos los viernes cada quien iba con sus revistas, con sus cómics, etcétera. Íbamos a cambiarlos por los que no habíamos leído, ¿no? Entonces pagabas como la diferencia de precio
y los cambiabas y los leías y yo me llevaba, no sé, 6 cómics, ¿no? Y mi mamá se llevaba estas revistas y mi abuelita se llevaba estas y mi hermana se llevaba estas, ¿no? O sea, todas leíamos una cosa diferente, pero era los viernes religiosamente íbamos a eso. Entonces, fueron muchos viernes así en los que íbamos a cambiar los cómics, las revistas, etcétera. Y pues eso también me llevó a tener un ritmo muy constante de lectura, ¿no? Que ya cuando se me acabó la etapa de los cómics, quería leer más y quería subir más y buscar más libros y sentía como esta avidez de leérmelo todo. Pues tú estabas leyendo a Edgar Allan Poe y yo estaba leyendo los cómics de los Simpson. Yo crecí leyendo los cómics de los Simpson. También religiosamente iba y los compraba. Y me tocó ir mucho también a Istmo. Que después le perdí la pista. Supongo que desapareció, no sé. Siguen ahí, pero... ¿Pero en dónde? Pues no es que yo iba por San Felipe. Ah, ya. No, yo iba a unos que están por el Pasito. Uh-huh. ¿Y ahí están todavía? Ahí están todavía, pero ya no hacen estas cosas de cambiarlos por nuevos y ya no tienen tanta variedad. Sí he ido. Igual, eso es un tema de libros usados, cómics. Sí, sí, total. Podemos detener. Vamos, no te creas. Vámonos ya y ahorita terminamos. Oye, entonces tú consideras que... O sea, yo también he dicho que o yo también asumo, yo también creo que muchas de las cosas que ahorita soy, muchas de las cosas que ahorita... O no que soy, que hago, ¿no? Muchas de los intereses, de las pasiones que hago, de las cosas a las que me dedico, pues sí tienen cierta influencia... o en muchos casos son como gracias al apoyo, a las influencias de mi familia. O sea, Ajá. ¿Tú crees que pudiese haber sido otra cosa? Si tu mamá tuviera, por ejemplo, otros intereses o si te hubieran llevado por otro lado. Sí, seguramente. O sea, yo creo que sin esa disciplina lectora que teníamos en ese entonces, quizás habría terminado siendo médica o otra cosa, ¿no? O me habría me habría gustado leer, quizás, pero no con la misma constancia que lo hacía desde muy chiquita, desde los 6, 7 años. A los 12, 13 años, ¿cómo era Aniela en la escuela? O sea, ¿eras de las que se presentaba mero adelante, mero atrás? ¿Tenías muchos amigos? O sea, ¿cómo era tu perfil en ese momento? Eran los dos polos, ¿eh? O sea, era muy ñoña, era súper nerd, pero al mismo tiempo... En la secundaria, por ejemplo, fue la época en la que me empecé a rebelar y dije, yo quiero ser punk y me vale la escuela y me la voy a pintear. Entonces, perdón mamá si ves esto, pero utilizaba un poco mi poder de que, claro, iba a los concursos de ortografía, de creación literaria, etcétera, todos esos, ¿no? Entonces los maestros me daban chance de salirme de las clases, ¿no? O de no entrar porque estaba ensayando o estaba practicando para mis concursos. Entonces, a veces me la pinteaba así. Muchas veces reprobé y pues claro, me súper regañaron. Y ya, o sea, en la primaria sí era muy, muy matada, ¿no? Pero de la secundaria para adelante, o sea, ya fue como, pues sí, o sea, puedo estudiar y sé que voy a pasar la materia, pero me voy a relajar. Pero siempre he sido como medio introvertida, ¿no? Medio... era de las que se juntaban con los outsiders, con los ñoños. Pero la verdad es que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Como, o bueno, más bien nunca tuve la necesidad de ser de los populares, que estaba muy de moda en ese entonces, ¿no? Como ser de los que andan ahí siendo cool y buena onda. Pero por lo que me dices, tenías como esta capacidad de tender puentes, ¿no? También o sea, con los distintos grupos, vamos a decirlo así. Sí. En la escuela, secundaria, prepa. Sí. O sea, como que cotorreaba con varias personas y todo, pero siempre me quedaba como del lado de los más introvertidos o los no populares, pues. Oye, bueno, me llamó la atención que comentaste este tema de los concursos. Los concursos de ortografía. ¿Cómo está el sistema educativo, por así decirlo? ¿Cómo lo ves o qué puedes criticar o qué puedes celebrar, vamos a decirlo así, de nuestro sistema educativo para profesiones como la tuya, ¿no? Porque yo la verdad ahorita que dijiste concursos, yo me voy a mis tiempos de secundaria, de prepa, y no recuerdo, no ubico concursos como tal de ortografía o concursos de cuento, etcétera, ¿no? ¿Cómo sientes que estamos en ese sentido? Bueno,
cuando a mí me tocaron esas cosas, creo que, digo, tiene sus dos lados. Ujú. Por un lado, creo que es muy bonito que reconozcan como tu esfuerzo, como tus capacidades sobre todo, ¿no? Digo, había más concursos de matemáticas, de absolutamente todo. A mí me tocó participar en esos. Creo que es muy bonito que lo reconozcan, ¿no? Y te hace tener una disciplina también. A mí me encantaba todo lo que pasaba detrás de esos concursos, más allá del día, ¿no? Porque justo esto de estar en constante disciplina y aprendiéndome cosas o leyendo o todo eso, pues me motivaba a saber más del tema. Eh, y hay una cosa que a mí me parece terrible ya dentro del sistema educativo, que no sé si todavía siga, pero que es esta consigna de leer te hace mejor persona, o leer te Ok. hace mejor para la vida, o leer te prepara para cuando seas grande, ¿no? Y yo pienso que no es cierto. Y de ahí se deriva esta noción que tiene la sociedad de que la literatura debe tener valores necesariamente, ¿no? Y no es cierto. Yo creo que la literatura es por ocio, ¿no? Así como ves una serie en la tele, así como juegas un videojuego, ves una película, ¿no? O sea, no es que vayas a aprender algo. O sea, realmente lees para pasar un buen rato. Eso y algo que me parece así también horrible es tener que leerte El Quijote y el Mío Cid en la secundaria. O sea, A fuerza. es una tortura. Yo estudié letras españolas y aún así digo, no lo hagan, maestros, por favor. Es una tortura, o sea, no le entiendes nada. Están escritos en español antiguo. O sea, ni siquiera cuando estás en la carrera le entiendes gran cosa, ¿no? Entonces, para mí no tiene sentido. Creo que esto de forzar la lectura porque tienes que leer, me parece algo Que no va que por ahí. debería eliminarse, ¿no? A lo mejor la lectura no es para todos. A lo mejor a ti te gusta ver series o ver videojuegos. Y por eso yo justo me dedico a dar talleres de escritura también. Y, y hago mucho énfasis en que no solo pensemos la narrativa como los libros. O sea, pensemos en narrativa más allá, en lo que pasa en las series, en las películas, en los guiones, en los podcasts. O sea, hay que expandir un poco nuestra mente y no solo quedarnos en lo que pasa en los libros, porque esto está limitando mucho nuestra percepción, ¿no? Y de cierta forma es súper clasista, decir, si no lees, no eres bueno, o si no lees, no eres O inteligente. sea, no eres más o mejor o Exactamente. menor persona. Solamente no me gusta leer y ya, ¿no? Punto. Sí, justo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Ujú. Quiero nomás cerrar esta parte de tu perfil. En algún momento tú decís, desde chica tú ya sabías por dónde te querías ir, pero llega ya ese momento en el cual tú vas a salir de la prepa, quiero estudiar letras españolas, quiero ser escritora. ¿No te llegaron estas voces que le llegan al que quiere ser músico, al que quiere ser escritor, al que quiere ser pintor? Estas voces de, uy, mi hija, uy, mi hijo, te vas a morir de hambre. ¿Cómo, Sí. primero, te llegaron? Y si sí te llegaron, ¿cómo jugaste con esto? ¿Cómo lidiaste con esto? Me llegaron, pero de forma como indirecta, Ujú, porque en ese sentido mis papás me apoyaron muchísimo. ujú. Cuando entré a la carrera, también empecé estudiando 2 carreras. Ok. Entonces, ¿Cuál era la letras, otra? Perdón. psicología. Ok, Entonces, letras iba a ser como mi B-side, o sea, lo ok. que iba a estudiar por ocio, ¿no? ¿Y por qué hiciste eso? O sea, Eh, ¿fue decisión tuya? Fue decisión mía. O sea, Sí, psicología. psicología era lo que yo quería estudiar así desde siempre. Y letras también me llamaba mucho, ¿no? Ahora que lo pienso, no sé por qué me aventé 2 carreras. O sea, ¿Las sí acabaste? estaba loquita. No. No. Psicología la dejé a medias y con letras sí la acabé y todo. Pero entonces, o sea, hasta este momento de decidir qué estudiar, ¿te gustaba mucho leer? ¿Te gustaba escribir? Pero lo Sí. seguías viendo como una pasión. Sí, O lo sea, seguía viendo tu como una tema pasión. profesional era, en ese momento, voy a ser psicóloga. Sí, voy a ser psicóloga y me voy a dedicar después o por ocio o por pasatiempo a ver qué puedo hacer con mi carrera, ¿no? Ya. Pero sí era en ese sentido como un poco más realista de decir, necesito una carrera que me dé dinero. Que me dé dinero. Porque claro, en ese entonces también hace 10 años, no, más, no sé cuántos años que empecé a estudiar, no había tanta chamba, ¿no? No había tantas agencias de publicidad Ujú. o no se veía al egresado de letras Como muy claro como hacia dónde. publicista. Ujú. O sea, solo podía ser maestro y ya.
Entonces sí dije, necesito algo que me dé dinero si quiero continuar escribiendo o si quiero continuar leyendo. Y por eso fue mi decisión de estudiar psicología. Ok. ¿Y en qué momento se da ahora sí, dejo de estudiar psicología? No, ya no podía. O sea, fue un tema de tener que elegir una u otra. Sí, es que estudiaba en las mañanas y en las tardes. O sea, estudiaba psicología en las mañanas, salía a la 1, 2 de la tarde, me iba a comer 1 hora y luego estudiaba de las 4 a las 8, 9 de la noche, ¿no? Entonces las tareas las tenía que hacer de madrugada y todo. Y no, era insostenible el ritmo. Y se fue haciendo, o sea, más pesado en las dos carreras. Y llegó un momento también en que en psicología iba a tener que estar de lleno porque tenía que hacer prácticas, servicio social y todo. Y no me dejaban, o sea, no me permitían tener como otro compromiso en la tarde, ¿no? Que también me parece como un poco, pues igual, un poco clasista porque pues hay gente que tiene que trabajar, ¿no? Y a lo mejor yo tenía el privilegio de estar estudiando dos cosas, pero hay gente que sí tiene que chambear para mantenerse esa carrera. Claro. Entonces, pues ya... Y ahí te ganó la pasión. O sea, ahí sí ya Sí, tengo que elegir y... Y me quedo en tomaste letras. esa valiente decisión, ¿no? Sí. En el momento de vámonos por mi pasión, por lo que me gusta. Sí. Es a lo que quiero dedicarme. Y mis papás me apoyaron totalmente. Y ¿Tuviste miedo en algún momento? O sea, miedo lo digo porque sí... La verdad es que, o sea, ese tipo de profesiones de pronto sí son complejas, ¿no? O sea, es difícil destacar o es difícil de pronto monetizarlas, ¿no? Claro. Entre comillas. Entonces, supongo que son decisiones de vida Fuertes, al final del día. Son decisiones fuertes. Sí. ¿Tuviste miedo? Tuve miedo al principio, pero creo que lo que me quitó el miedo fue una frase de mi papá que recuerdo mucho, que me dijo, mija, tú puedes estudiar lo que a ti te dé la gana. Estudia lo que tú quieras, yo te voy a apoyar. Pero lo que estudies tienes que ser la más buena. Punto. Y dije, o sea, esto va a suceder, ¿no? Voy a meterme a hacer lo que quiero, pero me la voy a rifar. ¿En dónde dejaste la carrera de psicología? O sea, ¿qué tantos semestres fueron? ¿2, 3, 4? O sea, fue... Sí. Fue muy rápido. No podemos decir que eres una psicóloga escritora que utiliza... No. los argumentos. Pero estoy estudiando Derecho ahora. ¿Ahorita por qué? Porque creo que el derecho es algo que... O sea, ese sí no lo hice como por monetizar ni nada. Y es algo que no mucha gente sabe. O sea, estoy haciendo una revelación de vida. Bien. Muy poca gente sabe porque no es algo que ande presumiendo, ¿no? Me metí a estudiar Derecho, ahora sí por aprender. Porque, o sea, sí sentía que en algún momento todos necesitamos conocer a un abogado, ¿no? Todos le tenemos que pagar a un abogado o una abogada, tanto para herencias, para divorcios, para matrimonios, revisar un contrato laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dije, bueno, o sea, siempre voy a necesitar asesoría legal, qué mejor que conocer yo de primera mano y si tengo una bronca, resolverla yo misma, ¿no? O sea, no depender de un externo. Y por eso estoy estudiando Derecho. Yo estudié Mercadotecnia y hay 2 carreras que considero o que en algunos momentos de mi vida como que me he cuestionado si debo incluso estudiarlas o buscar. Una es Derecho y la otra es Finanzas. O sea, son como 2 carreras justo. que siento como... No dice la palabra sea técnicas, pero son como muy técnicas. O sea, entonces... No son es muy como útiles, que además. Lo compras, o sea, no lees un libro y ya como que puedes decir que sabes hacerlo, ¿no? O sea, realmente tienes que entenderlas, aprenderlas bien y como bien dices, son muy útiles. Sí, yo estaba justo entre Derecho y Conta también, ¿no? Porque Conta. pues igual, o sea, quién me maneja los impuestos, las declaraciones y todo, pero bueno, al final terminé ahí. Aniela, te gradúas de Letras Españolas. Quiero ser escritora. ¿Qué pasa ese primer día ya, después de la graduación, que te levantas, que ya no hay tareas, que ya no hay que ir a la escuela? ¿Qué hiciste ese primer día? ¿Cuál fue tu plan? O sea, ¿tenías ya un plan? Ya tenía un plan. Sí, ya tenía un plan. Mandé cartas a millones de universidades. Bueno, no a millones, pues, ¿no? Pero sí estaba viendo si me iba a la UNAM, si me iba a la UAM, si me iba a Ibero, si me iba a UTEP. Entonces empecé a preparar solicitudes para todo, ¿no? Y empecé envié también al FONCA antes de graduarme. Entonces ya tenía muy... ¿Solicitudes para entrar a la maestría. Maestría, luego. Ajá. Maestría sí. en letras también. Letras también, ok. Sí, o sea, yo tenía muy claro que tenía que estudiar la maestría, no tenía claro dónde,
Entonces empecé a enviar solicitudes, a ver los requisitos, me titulé lo más rápido que pude, también de letras. eh, y ya, o sea, fui descartando lugares donde como que no empezó a gustarme la dinámica y al final pues me quedé en Libero, ¿no? Que hasta ahora creo que fue una excelente decisión de vida. ¿Por? Siento que el ambiente ahí era bastante relajado comparado a universidades como la UNAM. Digo, te digo que yo entré con el perfil de quería ser académica, quería estudiar literatura y poco a poco me fui convirtiendo al lado oscuro, al de quiero ser más creativa y no ser tan rígida. Y la Ibero me permitió descubrir eso, ¿no? Porque ahí justo hay varias tendencias o varias líneas de investigación. Y yo me acerqué más al lado como más suave, ¿no? Como un poquito que te daba más libertad creativa en tus investigaciones. Ahí conocí a Nacho Padilla, que fue mi gran maestro también de escritura. Em, entonces, y además la Ibero tenía una biblioteca enorme y digo algo que está medio menso, pero que me ayudó mucho, es que los trayectos al Ibero eran de 1 hora, hora y media. Entonces sacaba un libro de la biblioteca y me iba leyéndolo todo el camino, ¿no? Entonces leí muchísimo en esos 2 años de maestría. Qué padre. Y aquí me gustaría, ya que iniciemos a platicar un poco de Aniela, la escritora, eh, ¿cómo se da esa transición ya de Aniela la aspirante, Aniela la que anda, o sea, como que está explorando estos caminos a ese punto en el cual ya puedes llegar y presentarte como soy escritora? Creo que, o sea, la primera semilla de esto fue con mi primer libro, Ujú, que salió del premio Chihuahua, que ujú. dije, caray, ya tengo un libro. El libro tardó en salir porque mi premio fue en 2013, el libro salió en 2015, me parece, 2014, 2015. Entonces en ese momento dije, órale, Ya soy o escritora, sea, tengo un libro, ya premiado. tengo un libro premiado, ya vale algo, ¿no? Y en ese mismo año estaba yo con la beca del FONCA, entonces justamente empecé a ir a encuentros de escritores, terminé ese libro que además mandé al otro premio, eh, y fue cuando dije, claro, o sea, me pagaron por escribir un libro del que estoy satisfecha, del que estoy orgullosa, ya, o sea, ya es el momento de tomar una decisión, pues, o sea, sé que necesito una chamba para mantenerme, para sobrevivir, pero también puedo hacer esto, ¿no? Y también este logro o esta chamba que hago por otro lado es reconocida por la gente y a la gente le gusta lo que hago, que era algo que creo que a todos los escritores nos importa, ¿no? Que la gente reciba bien tu trabajo. Nomás para poner esto en contexto, este primer libro, este primer premio, con respecto a todo lo que hemos estado platicando de la escuela, ¿en qué momento se da? ¿Se da tiempo después de la maestría, durante tu carrera, durante... Estaba en la licenciatura O sea, todavía todavía. estabas estudiando? Estaba en mi último semestre en la UACH. Que el premio te lo dan, corrígeme, fuiste la persona más joven premiada con el premio Chihuahua. Sí, sí, sí. Sí, soy la ¿Todavía eso persona lo más joven. sigues manteniendo? Sí, lo ¿Y sigo qué se manteniendo. siente? Está muy chido, la neta. Está muy loco. La neta es que no me esperé ese premio. O sea, lo que le digo a mucha gente es que ese premio fue un ejercicio también de disciplina. Porque sí dije como, necesito empezar a ponerme metas cuantitativas también y a decir, bueno, pues voy a enviar a esto y a esto y a esto. Entonces junté todos los cuentos que tenía ahí regados que había hecho, les di una maquilladita y los mandé el día que cerraba la convocatoria. Así fui a dejarlos, mi mamá se emperró conmigo porque la hice dar 80,000 vueltas. Y pasó, ¿no? O sea, yo neta no esperaba ganármelo porque dije, soy una chavita, ¿no? O sea, tenía 21 años, 22, no sé cuántos. No pensaba neta que pasara eso, Sucedió. pero pasó. Oye, digo, te platico, ya ves que te decía que yo soy un escritor frustrado. Yo cuando estaba en prepa también pues escribía, Ajá. me gusta escribir, ¿no? Entonces escribía como artículos, ¿no? Editoriales. O sea, pues tengo muy presente esa primera vez que mi papá era... mi papá estaba en un grupo, vamos a decirlo así, de que manejaban el equipo de béisbol en Ajá. Delicias y dentro de ese grupo estaba el director del diario. Ok. Entonces, en algún momento
Parral nos pone una friega en las finales, elimina algodoneros. Entonces escribo como una crónica, ¿no? De ese día. Se la mando a este señor y este señor la publica, ¿no? En el diario. Ajá. Y la verdad es que, o sea, esa sensación de abrir el periódico y ver tu crónica, tu artículo, tu Sí. editorial es muy bonita. No quiero imaginarme ver tu primer libro, ¿no? Publicado. Sí, es súper lindo. Yo no me lo podía creer. O sea, sí era como, ¿qué está pasando? O sea, Vas caminando por la calle, véanme, y nadie te pela, ¿no? sí. Pero yo aquí Sí, estoy, sí. aquí está mi artículo, aquí está mi libro. Sí, justo. Y saber, por ejemplo, cómo me estoy vendiendo en las librerías Ujú. grandes del país, ¿no? Que se me hacía muy chido y no lo podía creer en ese entonces. Oye, ahorita dijiste algo que se me hizo bien interesante, ¿no? O sea, esta parte de que la lectura lo tienes que hacer por gusto, ¿no? Y no te hace más o menos persona. Sí. Para ser escritor, ¿se necesita ser lector? Sí, Sí o sí. definitivamente. Sí, definitivamente necesitas ser lector. O sea, ahí sí creo que para ser escritor puedes tener un talento nato o puedes agarrar mañas con técnica y todo, o puedes tener ambas, pero esas dos cosas se forman a través de la lectura. O sea, sí o sí. Tú como persona puedes, a lo mejor no te gusta leer por gusto o no quieres leer porque prefieres los videojuegos o las películas y me parece totalmente respetable, pero si quieres ser escritor, neta sí te tienes que poner a leer, porque si no, no hay Dios Padre que te salve de eso, ¿no? No hay cómo. En el día de un escritor, el escritor primero debe leer y luego escribir, o primero escribe. O sea, esas primeras horas o esas horas más productivas, Ajá. ¿son para leer o son para escribir? Ay, qué complicado. Yo creo que el trasfondo siempre es lectura. Ok. Siempre es lectura, 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 y ya no solo de literatura tal cual, Y va saliendo, ¿no? sino de investigación. Ok. O sea, creo que si quieres escribir un cuento o una novela, algo que yo siempre recomiendo es que conozcas bien quiénes son tus personajes y para conocerlos bien hay que meterte a las series que encuentres, documentales, artículos de periódico, entrevistas, todo lo que puedas, ¿no? Entonces, sí es una chamba muy pesada y es una chamba mucho de periodista también la que haces, o sea, de estar llenándote de información Para poder escribir. Los premios. Tienes este premio Chihuahua, recientemente el Granta, te reconocieron. Sí. Esta es una pregunta que a mí me interesa mucho porque yo a veces, o sea, yo también a veces me cuestiono, me autocuestiono el tema de los premios, ¿no? De los reconocimientos, pero ¿los reconocimientos hacen al escritor, hacen al profesionista o un profesionista puede existir, puede ser sin esos premios? Sí, totalmente. O sea, los reconocimientos son como no sé, una elevación al ego también, ¿no? Ujú. Y los premios te dan dinero y los Claro. premios te dan visibilidad, que recordemos que la industria editorial es una industria, ¿no? Y es mercadotecnia y es saber venderte y también tienes que tener un poco de coco para eso. Y los premios hacen justamente eso, te abren puertas, te posicionan delante de la gente, hacen que tus libros se vendan más, quizás te dan un poco de dinero con el que puedes sobrevivir, pero de ninguna manera condicionan bien o mal tu talento como escritor. Digo, no te hacen de nuevo más o menos No, escritor. para nada, para nada. Comentas que este primer reconocimiento, este primer premio Chihuahua, tú lo buscaste pero más por un tema de disciplina, ¿no? Sí. ¿Así has seguido siendo tu carrera con el tema de los premios, de las convocatorias? O sea, ¿es un tema de disciplina? ¿Los buscas o los has buscado como no voy a decir mal necesario, pero como vamos a decirlo, este elemento de la industria? ¿Cómo es tu relación con ese tipo de convocatorias, de premios? Pues sí, realmente los he buscado. O sea, el segundo premio que gané, que fue el Comala de Cuento Joven, acabo de terminar el libro que trabajé en el Fonca. Entonces, para mí el paso inmediato de eso va al premio, ¿no? Uh-huh. O sea, para mí no había otra cosa antes. Se va a concursar a premios y ya después, si no pega, vemos a ver por qué editorial le metemos y todo. Pero sí, o sea, lo mandé al premio tal cual directamente, ¿no? Y con Granta ya la cosa fue diferente, porque fue mi agente el que me postuló a la revista. Y yo la verdad le dije como, sí, tú haz lo que quieras, ¿no?
Entonces, pues ya, o sea, ese no es algo que yo directamente haya buscado. Ujú. Sinceramente, quizás yo ni habría metido, ¿no? De no ser por Pito, mi agente. Que eso justo se me hace bien interesante esa parte de la gente. ¿En qué Sí. momento te haces de un agente? ¿Cuándo pasó eso? ¿Cómo pasó? ¿Cómo? Pues justo cuando se publicó por primera vez El problema de los tres cuerpos, que ganó el premio Comala, bueno, los agentes siempre van a las ferias del libro, ¿no? Ok, A las ferias del libro eso es más parte de la importantes. industria al final del día. Es parte de la industria. Entonces, mi agente, en ese año en el que gané el premio Comala, se publicó, mi agente compró el libro y me buscó a través de Tierra Adentro, que es con quien con quien publiqué, Publicaste. Ujú. con quien publiqué ese libro. Me buscó, me contactó y pues yo también estaba muy chavita, ¿no? Tenía 24 años y dije, pues claro, ¿no? O sea, digo, es parte de la industria y claro, tienes que compartir un poco las regalías o lo que obtienes, pero creo que es una gran ventaja para los que tenemos el privilegio de tener esto, ¿no? Es como tener un manager Claro. que te va buscando las chambas y también he publicado cuentos o he traducido mi narrativa a idiomas que jamás me hubiera imaginado, en editoriales que nunca habría pensado, etcétera. Y es que al final del día, cuando eres creador, por lo general te gusta crear, ¿no? O sea, me gusta crear, quiero crear. Sí. Y de pronto todas estas cosas necesarias en las industrias, pues no te llaman, no sabes hacerlas porque lo tuyo es crear, no eres a lo mejor el mejor en eso, entonces entran este tipo de perfiles, ¿no? De Sí, figuras, pues. sí, justo, y son muy necesarias. O sea, lo que te decía ahorita es cierto que cuando empiezas a escribir no piensas en toda la maquinaria que hay detrás de la escritura, ¿no? Piensas que va a estar como súper romántico escribiendo en tu cuarto con una velita y una tacita de té o una chela. Con nieve hacia afuera en la ventana. Justo. ¿No? Y no es cierto, no es cierto. Es mucho saber venderte, ¿no? Y saber hacerte publicidad a ti mismo. Es mucho de hacer relaciones públicas. No tienes ni idea de, o sea, la cantidad tan grande que representa eso dentro de la chamba del escritor, ¿no? Es estar conociendo gente, estar hablándole a gente, poniéndote en contacto, saber cómo armarte eventos a ti mismo o con quién moverte para hacer eventos. O sea, sí es todo lo que hay periférico a la escritura, es una chamba pesada, ¿no? O sea, a veces también tienes que vender tus propios libros, los tienes que enviar tú mismo, etcétera, etcétera. Entonces, sí es algo que no te imaginas cuando empiezas con esto como un hobby. Arrancas con esta emoción y luego ya te das cuenta que es como cualquier industria. Sí, total. ¿Qué es el Granta? Platícanos. ¿Qué es el Granta? ¿Por qué es tan importante? Granta, bueno, es súper importante porque desde que se fundó la revista, que fue a finales del siglo XIX, ha sido como una plataforma muy grande para autores a nivel mundial. Granta en inglés, digo, fue la primera que se formó y ha sido plataforma de escritores, por ejemplo, como Salman Rushdie, Kazuo Ichiguro, que acaba de ser premio Nobel también salió de Granta. Y Granta, en español, sale hace relativamente poco. Y hace 10, 11 años hicieron la primera lista de los mejores narradores en español en todo el mundo, ¿no? Y esa fue una lista como muy importante y de esa lista nacieron talentos también que son muy reconocidos ahora, como Andrés Neumann, como Samantha Schweblin, como Antonio Artuño, que fue el único de México. Y es una lista que se hace cada 10 años. Y es para menores de 35 años. Y es una lista... Cada 10 años. Cada 10 años. O sea, no es de que una vez al año. No, es Órale. cada 10 años. Sí, o sea, la última fue en el 2010, me parece. Entonces, sí, es una lista que se hace cada década para... Felicidades. Gracias. Para evaluar a los mejores narradores en español de todo el mundo en habla hispana. Entonces, te digo, ha sido la plataforma de premios Nobel. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Y pues eso, o sea, ahora tuve la bella noticia de estar en ella y la neta es muy raro todavía. Síndrome del impostor. Síndrome del impostor, sí, totalmente. ¿Te ha dado? Sí. O sea, digo,
o una revista que sale cada 10 años, me reconocen. De pronto también en su momento me reconocen como o sea, gano el premio Chihuahua, escritora más joven. Ahora esto, ¿te han llegado esos momentos? ¿Cómo lidias con ellos? Porque yo creo que a todos nos dan, ¿no? Profesionalmente hablando de si soy, no soy, si la armo, no la armo. ¿Cómo te auto echas porras para saber que sí eres, no? Está cañón autoecharse porras. O sea, creo que también toca rodearse de una red de apoyo con tus amigos que te diga que puedes hacerlo, ¿no? Y para eso sirven para nosotros los escritores los talleres literarios, como poder platicar de lo que escribes con más gente, que sepas en qué estás fallando o en qué estás acertando, etcétera. Pero está cañón el síndrome del impostor. Yo creo que conozco a mucha gente, muchas de mis personas cercanas han tenido síndrome del impostor. Y yo misma duré en bloqueo creativo varios años. Hasta ahorita estoy tratando de salir más o menos. Órale. Pero tenía este bloqueo porque yo decía, es que tengo que escribir una novela apantallante, ¿no? O sea, es mi obligación como escritora que lo próximo que saque sea un boom. Y ya poco a poco como que me voy quitando esa idea y digo, bueno, es tu primera novela, también no tienes por qué cargarte de eso. Pero sí, o sea, siempre te tienes que estar recordando, o por lo menos yo, que sí la armo y que sí puedo. Y con Granta fue muy parecido porque además tuvimos que guardar el secreto durante muchos meses, firmamos un acuerdo de confidencialidad, o sea, no le podía decir absolutamente a nadie. No conocía a quién estaba en la lista, que al final había gente que yo conocía también y una amiga mía estaba dentro de la lista. No sabíamos. Entonces, pues fue como un año de no sé qué está pasando en el mundo, ¿no? O sea, no sé qué es esto, no sé a dónde voy a ir a parar. Y creo que se me quitó apenas el síndrome del impostor. Ahora en la FIL Guadalajara, que tuvimos como una reunión de la mitad de los seleccionados en Granta y ya platicando entre ellos y conviviendo, es como, oye, pues no Somos me había iguales caído el todos, 20, ¿no? Ajá. No me había caído el 20 que esto era como tan heavy, tan importante, hasta que estuvimos ahí en la mesa todos sentados, ¿no? Con 100, 200 personas ahí enfrente. Era como, carajo, o sea, ¿qué está pasando, aquí, ¿En qué no? momento? O sea, yo venía a la feria del libro cuando estaba en la universidad, pues venía así en plan, voy a comprar libros, ¿no? Y en los camiones y todo a cotorrear. Y ahora estoy en esta mesa, ¿no? Y la sala está llena. Y se me hace como algo súper bonito, pero me cayó el 20 un año después de haber sido seleccionada. Digo, y al final del día, cuando empiezas a interactuar con estas personas o con estos perfiles, esta amiga que dices que tienes, te das cuenta que todos son iguales. O sea, todos somos iguales, ¿no? Y a lo mejor de lejos los ves y ves unos monstruos, ¿no? Y ves como, wow, o sea, el gran escritor, el gran futbolista, el gran lo que sea. Pero ya cuando convives, pues es igual que tú, también tiene sus miedos, también tiene sus momentos bajos, sus momentos altos. Total, nada. Son personas, ¿no? Por ejemplo, hay una escritora como que está dentro de la lista, que es bastante famosa ahorita, que se llama Mónica Ojeda, y pues está junto a mí, ¿no? O estoy junto a ella, pues. Y nos tocó cotorrear en varias cenas y es súper chida y es súper alivianada. Y sí, o sea, sí había gente, ¿no? Que ya ubicaba de haberlos leído o de que están brillando mucho en estas épocas. Y ya hablas con ellos y es como, pues claro, todos vamos a, no sé, ¿no? Nos íbamos a bailar o a cenar y todos éramos iguales a final de cuentas. ¿Cómo no perder los pies o cómo más bien mantener los pies en el piso? Híjole, yo creo que lo básico en esta profesión, que no muchos o no tantos lo tienen, es ser humilde, ¿no? Y también saber que no eres indispensable en el mundo. O sea, que vienen muchas generaciones más atrás de ti y hay muchos también a tu lado y no eres la promesa y probablemente nunca vas a ser la promesa, ¿no? Yo creo que a pesar de que los premios, las listas, las antologías sí te pueden inflar el ego, hay que pensar mucho en esto que dice, ¿no? Que en las listas, por ejemplo, no siempre están todos los que son y no siempre son todos los que están. Entonces, pues a lo mejor te tocó ahorita, ¿no? Pero
si no te pones las pilas, mañana estás en ningún lado. O sea, es una industria muy traicionera. También es una industria de mucho amiguismo que te puede traicionar, donde, no sé, o sea, igual tus amigos les encanta decir que escribes súper chido, pero pues al final no es cierto, ¿no? Al final las ventas dicen lo contrario. Entonces es una chamba de estarte repitiendo siempre que, pues que sí, puedes echarle todas las ganas y puedes tratar de ser tu mejor versión como escritora, como escritor, pero no eres indispensable en el mundo. Entonces, sí es como algo que te tienes que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. La disciplina. O sea, yo vuelvo a lo que decías de la disciplina. Yo creo que en esta y en cualquier profesión. O sea, la disciplina es súper importante. Y creo que aquí es muy importante porque ya me platicarás tú, pero escribir un libro es un proceso complejo porque, o sea, ¿cuánto tardas o sea, un libro, cuánto dura un libro desde que se inicia el proceso creativo hasta que lo publicas? Uy, bastante. O sea, desde que inicia el proceso creativo hasta que se termina, puedo durar 1 año en escribirlo. Si no es que más. En escribirlo. En escribirlo. Y luego todavía En viene... escribirlo porque, o sea, el proceso de escritura también lo estoy pensando como la documentación, tallerearlo, o sea, ya que tienes los cuentos, pues vas a que los lea alguien más, a que te diga qué pasó, los corriges, igual se lo lees a alguien más. Sí es un proceso como tardado. Y para publicarlo es otro proceso, ¿no? Que igual, digo, los que tenemos el privilegio de tener a gente, a lo mejor la tenemos un poco más fácil. Más fácil. Pero puedes durar años encontrándole casa, ¿no? O sea, tocando puertas, viendo quién te recibe el manuscrito, viendo si alguna editorial le gusta. Sí, esa es la parte más complicada, yo creo. Y creo que o sea, es un mundo complejo o es un proceso complejo y por eso traigo el tema de la disciplina, porque de pronto en otras profesiones puedes tener como estos pequeños triunfos, ¿no? O como estos pequeños hitos, ¿no? De ya hice esto, ya hice lo otro, ya me vieron acá. Pero escribir un libro pues pasas mucho tiempo debajo del agua, mucho tiempo escondido, mucho tiempo creando. De pronto puedes pasar, supongo, 3 días sin escribir y no pasa nada, o puedes pasar 2 meses escribiendo, pero como que nunca llegas, o sea, es estar haciendo. Entonces, siento que ha de ser complejo ese proceso, ¿no? Supongo que tienes las altas, las bajas, entran las dudas, si va por buen camino, no va por buen camino, Sí, total. O sea, yo justamente tengo el problema de que soy muy exigente conmigo. Sí. Entonces, todo el tiempo estoy haciendo y luego deshaciendo, escribiendo, reescribiendo. Y mi problema también es que es el consejo que siempre doy, pero yo no lo sigo, que soy muy indisciplinada. Sí. Entonces, de repente paso 1000 años sin escribir, pero también de repente me siento y es como escribo un cuento en un día. Hay una película de Johnny Depp, ¿no? Que se encierra en una cabaña a escribir. No me acuerdo. Sí. Pero se vuelve loco. La ventana indiscreta, no. Sí, algo de la ventana. Ah, la ventana indiscreta. Oculta. Indiscretas de Hitchcock, ¿no? Ah, cierto. No, pero sí digo, me acordé ahorita que estás diciendo esto porque es escritor, el personaje, y va y se guarda una cabaña, pero se vuelve loco. O sea, al rato ya hay 4 Johnny Depps peleándose entre ellos. Ah, eso se pasa. matan No, está bien rara esa película. Sí. Pero... Oye, Chihuahua, ahorita me comentabas que tú te fuiste a la Ciudad de México, pues a buscar, vamos a decirlo así, ¿no? Yo le llamo el sueño chilango, ¿no? Sí. Que en específico en tu industria me comentabas el tema de, pues allá está como mucho más, supongo, desarrollada la industria. Pero ya con toda tu experiencia, o sea, ya con el camino recorrido, con estos 8 años mencionaste estando allá, o un poco más, no sé, tú dime. ¿Se puede ser escritor en Chihuahua? O sea, ¿qué harías diferente? O sea, si te regresaras, ¿te volverías a ir? ¿Se puede ser escritor en Chihuahua? Se puede ser escritor en cualquier lado. O sea, de eso no hay duda. Lo que sí es que vivimos en un sistema súper centralizado. ¿Aquí o no? En México, México, ajá. Donde justo los centros culturales importantes están en Ciudad de México. O sea, ya ni siquiera en Guadalajara o en Monterrey, que son ciudades grandes y que sí hay centros culturales. Pero la realidad es así. O sea, ya están los espacios para presentar libro. Ahí están las personas con las que te puedes relacionar. Están, no sé, también, por ejemplo, pienso que
hubo un momento en el que me invitaban muchísimo a dar charlas, a dar talleres, a dar conferencias, y todas eran allá. Y aquí realmente, pues, o sea, la industria está como más reducida, ¿no? No hay, por lo menos en ese entonces, cuando yo me fui, no había explotado Ya. la cultura y no tenía muchas posibilidades, ¿no? Porque tampoco había tantas plataformas de visibilidad, porque no quería esperarme tanto a que mi carrera despuntara, o sea, sí quería conocer gente, sí quería saber qué estaban haciendo en el país. Yo tuve una beca de jóvenes escritores hace muchos años también, como 10, 12 años, en la que fui a encerrarme 2 semanas así con chavitos de 18, 20 años, y me di cuenta de que era muy distinto lo que estaban escribiendo ellos en todos los lugares del país a lo que se está escribiendo aquí en Chihuahua. Ok. Y también fue decir como, si me quedo aquí en Chihuahua, me voy a viciar y me voy a quedar en un círculo sin fin, ¿no? Porque también, como es tan chiquito el círculo y la escena literaria, a lo mejor le iba a estar dando vueltas a los mismos temas, mi estilo quizás no iba a crecer. También hay que pensar, por ejemplo, qué acervo dispones, ¿no? O sea, Ujú. no había librerías o están muy pocas librerías donde no puedes conseguir grandes materiales de lectura. En ese entonces no había plataformas de lectura digital que pues complicaba mucho más las cosas. Si querías un libro, a ver cómo le hacías para conseguirlo. En la biblioteca llegó un punto en el que ya no estaban los libros que yo quería leer. Ok, Y para leerlos, pues tenía que gastar un dinero que yo no tenía claro. en ese entonces. Y pues sí, o sea, yo dije, me tengo que salir porque si no me salgo, voy a seguir haciendo lo mismo de siempre y no voy a crecer, ni en mis lecturas, ni en mi forma de escribir, ni en saber qué se está produciendo en la actualidad en México. O sea, pues sí, voy a seguir escribiendo, pero no se va a transformar mi proceso. Qué padre. ¿Por qué inicias con cuentos? Porque fue el género con el que aprendí a escribir. Digo, y me regreso a los 12 años, supongo también, ¿no? Ujú. Justo empecé a leer cuentos desde muy chavita, lo que te decía, con narraciones extraordinarias. O sea, fue, yo creo, el libro que me marcó de toda la vida y con el que dije que quería ser escritora. Eh, y eso, ¿no? O sea, yo me aferré a que tenía que escribir grandes cuentos y que tenía que ser una gran cuentista. Nunca me planteé ser una gran novelista o escribir la novela del siglo. Fue, yo quiero escribir los mejores cuentos o cuentos que me hagan sentir así. Y además mi formación lectora más pesada, que fue en la adolescencia, estuvo llena de cuentistas. O sea, mis favoritos en ese entonces, o a los que más leía, pues eran Poe, Lovecraft también, Cortázar, Borges, Rulfo. O sea, de todos me leí sus cuentos. Entonces crecí leyendo cuentos. Horacio Quiroga también. Leía a muchos cuentistas, entonces mi tradición está llena de cuento más que de novela. O sea, realmente yo como lectora de novelas tengo muy poco siéndolo. O sea, siempre he leído novelas, pero así de forma tan constante es muy reciente y tiene muy pocos años. Y en cambio, leer cuento sí ha sido toda mi vida y es un género que me apasiona. Entendí bien, ahorita quieres o viene para ti en el futuro un tema de novela, o sea, si vas a buscar, Sí, lo sí. mencionaste, ¿no? Sí, pero otra vez, digo, me emociona mucho escribir novela porque es todo un reto, nunca he escrito una novela, pero de nuevo tiene que ver con la industria editorial. Ok, Vender cuento no es tan redituable como Ok. vender novela. O sea, el cuento no se vende tan bien. Hay pocas editoriales de cuento en habla hispana. Entonces, o sea, hablándolo con mi agente, el siguiente paso es, Una pues, novela. tienes que escribir una novela. O sea, ¿Y para abrirte un poco más cómo las te puertas. sientes con eso? Rara, muy rara, porque nunca he escrito una novela y es como la tercera vez que la reescribo. O sea, yo intenté hacerlo 3 veces y es como, no me está saliendo, tengo que hacerlo otra vez. Entonces, ya es como la tercera vez que la reescribo y ya es como, bueno, ya, o sea, ya esta es la vencida, no voy a hacerle más cosas. Pero la construcción es totalmente diferente. O sea, pensar en cuento o en novela es una cosa opuesta, ¿no? Muchos creen que el paso necesario o más evidente es saltar del cuento a la novela,
porque es de lo corto a lo largo, y no es cierto. O sea, son estructuras totalmente distintas y como yo vengo con el chip del cuento, Claro. sí me es bien complicado cambiar al formato largo. Aniela, no me juzgues, pero he intentado leer como 17 veces Rayuela y nunca he podido. No le entiendo. Es insufrible, la neta. no. O sea, a mí no me gusta. Ahí lo tengo y la inicio y no lo entiendo. leas. ¿Qué hago? ¿Qué me recomiendas? Leer los cuentos de Cortázar, eso te Es recomiendo. mejor. Rayuela es una novela que a mí me parece súper pretenciosa. Ok. Me parece una novela que uno lee en la adolescencia Ujú. porque, claro, te sientes como súper bohemia o bohemio y te sientes identificado con los personajes y demás. Fuera de eso, no digo, claro, está bien escrita y todo, pero no es una propuesta original porque ya se había hecho antes este Ok. ejercicio de saltar entre capítulos. Y me parece una novela normal, ¿no? O sea, no me parece la gran novela. Los cuentos de Cortázar, sí. O sea, Ok. Digo, me acordé porque comentaste Cortázar, ¿no? sí, yo la leí también. Y es como, o sea, ¿por qué leería esto siendo adulta ya? Siendo adolescente, pues dices, Es que de hecho yo la compré siendo adolescente, ¿no? Ujú. Entendiendo, pues sí, a los 20, por ahí. Y es que me identifico, o sea, esto que decías ahorita al principio, ¿no? Yo me gusta leer y sí como que en algún momento me entró de que soy lector y tengo que leer mucho y tengo que presumir que estoy leyendo, ¿no? Cuando estaba muy chavo. Y leía novelas, ¿no? claro. Novelas no complicadas, por así decirlo, o sea, más comerciales. Pero luego como que me quiso entrar este chip de voy a ser un lector sofisticado Ajá. y compré esa y pues no la entendí. Y luego compré también una de El Espejo, se llama, de Carlos Fuentes. No sé, pero tampoco entendí. Ajá. Entonces no dije, no es lo mío. No, Tengo que no. regresar a los cómics de Los Simpson. Y justo aquí viene una pregunta. Ahorita que estás trabajando en una novela, el escritor para escribir, para crear, tiene que considerar a su audiencia, o sea, tiene que pensar en el lector o es un ejercicio que nace de ti porque tú eres el creador. Y esta pregunta la ligo la ligo con una segunda, ¿no? ¿Cómo es ser escritor en México, ¿no? Que no necesariamente somos un país muy lector. Em, yo creo que, digo, la primera pregunta, las dos son necesarias. O sea, primero tienes que escribir algo que realmente te convenza y nazca Ujú. de ti, porque si no, pues va a salir algo que nadie va, o bueno, que no se va a apreciar porque no estás poniéndole, pues sí, la sangre en ello. Pero también algo que yo pienso es que uno siempre escribe para un lector. No importa que tú digas como, no, yo escribo para mí y Ujú. nada más lo quiero leer yo. O sea, en el momento en el que tú lo estás dejando en el papel y tú estás dejando por escrito lo que Alguien quieres, lo va a- es porque alguien lo va a leer, al menos un lector imaginario, ¿no? O sea, Ujú. estás haciendo el ejercicio de dejar un testimonio. Ujú. Entonces, siempre estás pensando en tu lector ideal, aunque digas que no. Pero justo hay que encontrar el balance de lo que tú quieres hacer, pero también que pueda llegar a la audiencia. Y ahí Claro. entra mucho la humildad. O sea, eso es lo que yo quiero decir. Este es mi discurso. Ahora, ¿cómo le hago para empatizar con mi audiencia? ¿Cómo le hago para que este mensaje sí llegue? ¿No? O sea, hay muchos escritores que escriben con simbolismo y súper crípticos y demás, y puede parecer súper bonito, pero al final no estás llegando a tu audiencia o estás llegando a una parte muy, muy reducida. Y a mí me parece que si no tenemos que ser condescendientes con los lectores, sí tenemos que tener en mente que no solo yo voy a estar leyendo esto, y no solo es para mí esto, sino para que alguien más lo disfrute. Y sobre lo de ser escritor en México, fíjate que es muy curioso lo que dices, que México no es un país tan lector, porque yo creo que sí es un país lector. Ok. El problema que creo que hay aquí es que en las encuestas, por ejemplo, de lectura, solo estamos considerando la literatura o la alta cultura que le llaman, ¿no? Ok. No estamos considerando otro tipo de narrativas, como te decía. Ujú. No estamos considerando revistas, periódicos, cómics, etcétera, etcétera, porque los vemos como cultura, como baja cultura. Ya. Y me parece muy curioso eso porque, o sea, si tú sales a la calle o te subes a un camión, hay mucha gente que va leyendo el Ajá. periódico, hay mucha gente que va hojeando las revistas, ¿no? Hay mucha gente que va leyendo el libro vaquero. ¿Y por qué consideraríamos eso como inferior a la literatura? Lectura. ¿No?
Ujú. viene mucho de este prejuicio que te digo de que leer te hace mejor persona. Leer libros de literatura, ¿no? O sea, eso es lo que considera la industria. Leer literatura tal cual, novelas, cuentos, libros editoriales tal cual, te hace mejor persona. Pero leer el periódico o la revista, pues no cuenta. Entonces, yo sí creo que somos un país lectores. que somos lectores, ¿no? Claro, creo que hace mucha falta reforzar las estrategias de lectura, como lo que te decía de, no sé por qué carajo nos ponen a leer al Mío Cid, al Quijote, te arruinan toda la experiencia lectora para toda la vida, ¿no? Total. O sea, si a mí me ponen a leer a los 11 años eso, yo digo, no quiero volver a agarrar un libro en mi Nunca. vida. No. Y esto de obligarte a leer, esto de hacerte reportes de lectura, tampoco. O sea, creo que acercarte a la lectura o a la escritura debe ser orgánico. O sea, no hay necesidad ni razón por la que alguien te obligue a leer. Es como si, pues sí, ¿no? Yo casi no juego videojuegos. Es como si a mí me metes media hora a jugar videojuegos, ¿no? Es como, pues, no me gusta, ¿no? Y soy malísima para esto. Pues quizás algún día le agarro la onda, pero no es que me guste estar pegada aquí. Lo estoy sufriendo, quizás. O como si tu primera introducción a los videojuegos sea, perdón, un videojuego donde nomás vas manejando, ¿no? Con el Quijote caminando así Exacto. derecho, ¿no? Es como... Oh, pues, está aburridísimo ajá, o sea, esto. ¿dónde está la emoción, no? Ajá, justo. Ya. Entonces, creo que esas estrategias de lectura, en vez de reforzarnos un gusto por leer, hacen que Alejan a demos las pasos personas. para atrás. O sea, nada que nos impongan por obligación nos va a hacer felices. Nada. O sea, el ser humano es contradictorio por naturaleza y yo creo que entre más obligues a alguien a hacer algo, menos le va a gustar. Y creo que en ese sentido tenemos que buscar otras alternativas de lectura, ¿no? Hace poco veía un anuncio o está esta campaña del Consejo de la Comunicación, que a mí me parece horrible. Por favor, Consejo de la Comunicación, contrátenme para hacer su publicidad, porque no puede seguir pasando esto. En el que dicen dos cosas totalmente opuestas, ¿no? Fumar no está chido. Lo que sí está chido es leer. Es como... What the fuck, o sea... Unas clasecitas de lógica, por favor, ¿no? O sea, no tienen relación. Uh-huh. Y esta idea de lo bueno y lo malo y de la moral, de que leer es moralmente bueno. Es una tontería, porque no es cierto, ¿no? O sea, no tiene ninguna relación. Ajá. Veo en ti una persona o sea, veo en ti a alguien que tiene mucho talento y que ha sabido, a alguien que también ha sabido, que ha entendido la industria, ¿no? O sea, has entendido la industria, has entendido cómo funciona y has sabido mezclar tu talento con esta industria, ¿no? Con el funcionamiento de la industria. Llega la pandemia. Sí. La pandemia le pegó prácticamente a todas las industrias, ¿no? ¿Qué pasó en esta industria en medio de la pandemia? Pues que no se estaba publicando nada. O sea, las editoriales, para empezar, publicaban muchos menos libros. O sea, no sé exactamente el dato de cuántos libros se dejaron de publicar en relación a los que se publicaban antes de pandemia, pero sí se cortaron pues muchas publicaciones. Los libros pues fueron aplazados. ¿Esto tiene algún razonamiento? Sí, Yo entiendo, por ejemplo, en el cine, ¿no? Que obviamente claro, las películas las retrasan y todo porque es el cine. Pero acá yo creería que es pues, la lectura, estás en tu casa, estás encerrado. Sí, pero, o sea, bueno, para leer también necesitas dinero para comprar el libro. Ok, o sea, Y separa la economía. No tenía dinero. Uh-huh. Otra cosa importante que sucedió es que no había ferias de libro presenciales. Que las ferias de libro son así el momento grande de las editoriales. Yeah. La Feria del Libro de Guadalajara pues no hubo el año pasado. Este año no fueron muchas editoriales, por ejemplo. Estaba vacía a comparación de otros años, ¿no? Entonces, no había estas plataformas. Claro, se hizo virtual o se hicieron virtuales las ferias del libro, pero no tenías la capacidad, por ejemplo, de comprar el libro ahí mismo y que te lo firme tu autor, que eso siempre es como un aliciente para que la gente siguiera comprando libros, ¿no? Eso pasó, o sea, perdieron mucho dinero las editoriales con eso, porque eran sus ventas fuertes. Yeah. No hubo ferias, no hubo encuentros. O sea, todas esas oportunidades donde las editoriales grandes se exponen y donde generan muchos ingresos, se pararon completamente.
Otra cosa que pasó y que yo sí viví directamente es que yo tenía, me dieron otra vez la beca del FONCA Ujú. justo cuando empezó la pandemia, ¿no? Entonces tuvimos que reajustar otra vez cómo íbamos a trabajar, porque generalmente se trabaja en encuentros presenciales, tallereamos y todo, y ahora era como, bueno, ¿qué hacemos? vamos a hacer, no? O Ujú. sea, fue como muy errático todo el proceso. Al principio yo tallereé directamente con mi asesor, así por teléfono y todo. Ya después tuvimos encuentros virtuales, pero nunca son lo mismo que estar viéndote frente a frente y platicando y todo. Y siguen así las cosas. Pero sí, o sea, te digo, se tuvieron que parar muchos proyectos de escritura, muchas editoriales pequeñas, sobre todo, perdieron dinero, editoriales independientes, no se publicó el volumen de libros que se esperaban, muchos autores tuvieron que retrasar sus libros, etcétera, etcétera. O sea, sí hay una maquinaria bien compleja detrás de todo este tema. ¿Ya se reajustó esta maquinaria? ¿Está entendiendo cómo hacer las cosas de forma diferente? ¿O está esperando que todo vuelva a la normalidad? esta No, industria? o sea, se tuvieron que reajustar. Ujú. Se tuvieron que reajustar, o sea, tomó tiempo. Yo creo que no ha vuelto del todo a la normalidad porque, pues sí, siempre es mejor para ellos que tú adquieras el libro en físico, que estés presente, hacer los eventos presenciales y todo. Ahorita lo que está pasando es que hay formatos híbridos, por ejemplo, ¿no? O sea, los eventos a los que te invitan, pues sí, hay aforo limitado de pocas personas y se transmiten en vivo, ¿no? En las páginas oficiales. Así pasó también con muchos eventos en la Feria del Libro de Guadalajara. Y están apostando también pues por ya no quedarse solo en lo físico, ¿no? Sino que también mucha gente se acostumbró ya a la virtualidad, porque además sí es una ventaja para muchas personas. O sea, por ejemplo, mi familia, que no vive en la Ciudad de México, ya tenía la oportunidad de verme en los eventos a través Claro. de links, etcétera, etcétera. Entonces, mi familia, pues prácticamente fue a todos mis eventos de estos 2 años de pandemia, ¿no? Y eso estuvo muy chido. Entonces, creo que ya estamos redireccionándonos a la omnicanalidad, Estamos ¿no? entendiendo, ¿no? Cómo va a ser ese nuevo mundo. Sí, porque además, más allá de la pandemia, sí era un cambio que yo creo era muy necesario. O sea, no solo centralizarte en los eventos presenciales, que siempre son en los grandes centros culturales, Claro. sino llevarle pues, los eventos a la gente que no puede acceder a ellos. Y también a mí, o sea, antes daba talleres solo en la Ciudad de México, presenciales, Y ahorita. y ahora que se abrieron mis talleres en línea, pues ya, o sea, entra gente de todas partes del mundo, ¿no? O sea, de Centroamérica, de Estados Unidos, de todos lados, y pues eso está bien chido. Y digo, creo que al final del día eso nos puede ayudar a reducir esas barreras, ¿no? Que platicábamos ahorita de Sí. vivir en una ciudad que no sea un centro cultural. Sí, ha sido muy chido para mucha gente y me lo han dicho, ¿no? Como yo vivo en un pueblito así alejado del mundo, ¿no? Que ni siquiera es una ciudad grande. Y gracias a la pandemia puedo acceder a estos eventos, puedo tomar el taller, puedo estar en 1000 cosas, ¿no? Claro, es muy distinta la experiencia virtual que la presencial, pero por lo menos si no puedes acceder a este centralismo, a los grandes centros culturales, pues tienes la oportunidad de seguir tomando los mismos contenidos, de ir a los eventos de forma virtual, etcétera, etcétera. Aniela, ya prácticamente para terminar, tú inicias tu carrera hace 8 o 10 años o más, si nos vamos Sí. hasta los 12 años leyendo a Edgar Allan Poe. Y prácticamente tu carrera pudiéramos alinearla también con esta maduración de las redes sociales, ¿no? De Sí. Facebook e Instagram. Nacieron, fueron creciendo a la par de que tú ibas madurando tu carrera. Tú supiste entender muy bien la industria, has entendido la industria, has trabajado, vamos a decirlo así, trabajas dentro de la industria, en el status quo de la industria, ¿no? Sí. Pero luego también existen estos perfiles o existe también quien busca hacerlo por fuera de la industria, ¿no? Estos Claro. autores, no sé si se les llama independientes, que autopublican su libro, que lo suben a plataformas digitales, etcétera. ¿Qué tan fácil es hacerlo de esa manera? O sea, ¿no has tenido experiencias? ¿Has escuchado testimonios? ¿Se puede también? ¿Se vale? Sí, claro que se vale. Y yo creo que a veces
también es algo que uno siente que tiene que hacer, ¿no? Ujú. Creo que ahora, pues sí, justo tienes la facilidad de autopublicarte, por ejemplo, en Amazon, mandas tu libro, te lo imprimen y tú lo puedes comercializar. Yo creo que aquí todo depende de, primero, de qué tan metida estás en la industria, de si quieres participar con las grandes editoriales. Segundo, si quieres que tu libro quede como tú quieres, Ok. a lo mejor vale la pena buscar una autopublicación, ¿no? Y estoy hablando como de cosas tan elementales como decidir tú cuál es la tipografía que quieres que vaya, Claro. cómo va a ser el papel, cuáles van a ser las ilustraciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, sí creo que, no sé, ¿no? O sea, hay muchas editoriales a las que les pagas y te publican. Sí, o sea, lo que yo recomendaría en ese caso de la autopublicación es buscar una editorial o sea, que puedas ver sus productos así físicamente y decir, me convence cómo son las hojas, cómo es la portada, me convence el diseño que me van a dar, etcétera, etcétera. Y irte por ese lado, ¿no? Y la publicación creo que es una gran opción para la gente pues, que quiere empezar y que a lo mejor no tiene los contactos, no tiene por dónde meterse. Y así también, o sea, vas abriéndote camino, puedes armarte presentaciones, etcétera. Y sí, puede ser una buena punta de lanza. O sea, creo que lo hemos satanizado mucho la autopublicación, Ok. pero creo que no tiene nada de malo Ujú. y que mientras puedas cuidar el proceso, mientras quedes satisfecha o satisfecho con el producto final, pues sí, o sea, es una opción muy viable. Ya públicate, Nacho. Ya tengo que publicarme, ¿eh? Por eso le preguntaba, para saber. Para sacar mis notas y todo. Oye, ya tengo 15 años. No yo, ¿verdad? Estoy haciendo una analogía. Yo sí. Tengo 15 años, estoy en mi casa, estoy escuchando este episodio, lo estoy viendo. Quiero ser escritor. Antes de hablar de editoriales, antes de hablar de publicar, quiero ser escritor. ¿Qué le recomendarías a ese chico, a esa chica que quiere ser escritor en los 15, 16 años? Recomendaría 3 cosas, o sea, 3 palabras básicas. Ujú, Son disciplina, ujú, honestidad e ingenuidad. O sea, primero la disciplina para decir, tengo que ponerme metas ujú. y no dejar las cosas a medias. Ok, O sea, si voy a escribir esto, lo voy a escribir de neta y lo voy a terminar. Ya sea un cuento, ya sea una novela, ya sea un poema, lo que tú quieras, ¿no? O sea, tengo que ponerme metas. Segundo, humildad. O sea, hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra porque lo que te decía hace rato, ¿no? Siempre escribimos para un lector, aunque sea imaginario. O sea, aunque yo sea mi lector ideal, siempre escribimos para alguien más. El acto de escribir es público totalmente. claro. Entonces, si quieres escribir, tienes que estar consciente de que vas a escribir no solo para ti, sino para alguien más. Ujú. Entonces, tener como bien en mente que las recomendaciones que te hagan tus lectores son las recomendaciones más valiosas. Y podrán no gustarte, podrán hacerte enojar, podrán echarte para abajo lo que escribiste, pero siempre hay que tener como un ojo muy crítico con lo que te dice la demás gente Claro. para saber si estás llegando, ¿no? Y eso solo se logra con humildad y con empatía. Y finalmente la ingenuidad, que es algo que siento, que te dije hace rato, que perdemos muchas y muchos en este oficio, que es leer con el mismo asombro que leíamos de pequeños. Creo que si estás empezando, si tienes 15 años, si quieres ser escritor, aviéntate a leer todo, ¿no? O sea, estás justo en el momento para no tener prejuicios sobre lo que vas a leer, Claro. para leer absolutamente todas las cosas que se te peguen enfrente y ya leyendo todo, tú puedes decidir qué te gusta y qué no te gusta, ¿no? También sirve para formar el gusto, para formarte un estilo, o sea, Claro. para formar un estilo propio tienes que haber leído muchísimos estilos. Entonces, leer te sirve de eso, ¿no? Mantener la ingenuidad, leer a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, leer a Paulo Coelho, o sea, no tiene nada de malo. No me juzguen. Siempre hablo de Paulo Coelho y siempre me juzgan. Ahí está, no me juzguen. No, De para Jorge nada. Bucay tampoco. No, hay que leerlos para aprender qué quieres ser, qué no quieres ser. A lo mejor te encanta escribir como Paulo Coelho, dale, ¿no? Y léete todos sus libros. Pero para saber qué quieres hacer en un futuro y cómo quieres escribir, necesitas saber
que no quieres ser también. Entonces, ingenuidad, eso, humildad y mucha constancia. Pues ya tengo mis notas, ya me voy a autopublicar, pero no me vayas a juzgar, por autopublicarme. No, jamás. Te doy mis recomendaciones si quieres. Oye, Pedro siempre me regaña porque hago preguntas fuera del aire que me dice que las haga mejor dentro del aire. Entonces voy a hacer esta también porque me dice, están bien chidas. ¿Cuántos libros lees al año? Uy, no muchos, ¿eh? A ver. Tengo amigos que leen así una barbaridad. Yo leo muy poco y es que me queda muy poco tiempo entre todo. Bueno, no sé, he de leer unos 15 libros al año. 15. Más o menos. Pues ahí andamos más o menos. Sí. Es que sí tengo amigas que, no sé, se echan 50 y tantos libros al año y es como, ¿en qué momento, no? O duermo, o como, o leo. Obviamente yo también siempre al inicio del año me pongo mi aplicación esa, ¿no? Y pones tu meta de libros y yo siempre pongo 52 libros. No, yo ya Yo no en la febrero pongo. Ya es como, no, renuncio. No va a suceder, sí. Está Sí, bien. no, también eso de ponerse metas, pues está padre, pero no siempre es funcional. Y volvemos a lo que decías ahorita, ¿no? O sea, la lectura debe ser algo que se disfrute, debe Sí. ser algo o sea, es entretenimiento, ¿no? Entonces, Exacto, no debe ser tampoco, no debes de enfermarte, pues, con eso, ¿no? claro, totalmente. Dejas un libro, última pregunta, lo prometo, ¿eh? No te creas. ¿Dejas un libro que no te gusta? O sea, ¿los libros se deben de terminar Sí. O puedes aventarlo a la mitad si no te llena? Yo lo aviento a la mitad. O sea, sí, lo que te decía, ¿no? Como, o duermo, o trabajo, o leo. Entonces, pues, Es algo si que no me debes de está disfrutar. gustando, además me parece como muy cansada esta postura de ahora lo tengo que terminar. Ujú. O sea, pues no me está gustando porque voy a estar sufriendo. Dale. Entonces es como, ya llevo la mitad del libro y no me gustó, pues bye. O sea, Y se acabó. con la pena, pero pues mejor leo algo que sí me satisfaga, que sí me haga sentir feliz. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, leer es un tema de entretenimiento y de ocio. ¿Por qué leerías algo que no te esté entreteniendo ni que te está gustando? O sea, para mí no tiene sentido. Lo siento, Cortázar. Lo sentimos mucho. Oye, ya, ahora sí ya, final, siempre le pedimos a todos nuestros invitados que nos recomienden algún libro, alguna serie, alguna película que nos ayude a entender mejor a la persona, a entender mejor sus pasiones. Ok. ¿Qué nos recomendaría Aniela? Yo les recomendaría El Llano en Llamas. para Rayuela, empezar. ¿no? Rayuela es mi libro favorito. No. Ah, El Llano en Llamas de Juan Rulfo, Ok. definitivamente. La muerte de Carlos Gardel, de Antonio Lobo Antunes. Y películas o series. De películas, quizás El Faro. ok. El Faro que Eso es reciente, ¿no? El Faro. es de hace como 2, 3 años. Sí. El Faro. Y quizás de series Them, que salió en Amazon Prime. Y es una serie que habla sobre racismo y es de terror. Them se también. llama. Them. Ok. Ajá. Creo que esos podría recomendar. Anna Thalberg, también que salió, es un libro que salió hace poco, de Eduardo San García, que ganó el premio Mauricio Achar de primera novela. Y me parece un libro fenomenal y que no ha tenido como tanta proyección como merece. Me parece un libro espectacular también. Y yo creo que eso es básicamente. Pero Rulfo sobre todas las cosas porque es como mi papá. En serio. Sí. Es una de tus mayores influencias. Sí. Total. Esa y los cuentos de Edgar Allan Poe. Los A tus cuentos de 12 Edgar años. Allan Poe. Todos los cuentos. Pues muchas gracias. gracias a ustedes Nos gustó mucho invitarme. tenerte por acá. Espero que lo hayas disfrutado. ¿Algo Ay, más sí. con lo que quieras cerrar? ¿Algún comentario? ¿Una crítica? ¿Algún autor? No te creas. Los odio a todos. No es cierto. Pues qué chido. Creo que, pues sí, vale mucho la pena pensar en la escritura o dejar de pensar más bien en la escritura como un acto de alta cultura, como esto que te hace superior, que creo que todavía mucha gente lo piensa así, y verlo más bien del lado del entretenimiento, del lado de lo sano, porque creo que por muchos años hemos mantenido esa relación como muy tóxica con la lectura o con la escritura. Y vale la pena, creo, sacarnos un poco de la mente esto. Leer no nos hace mejores personas, ojalá, Ujú. pero si no, yo sería la Madre Teresa de Calcuta. Y creo que no lo soy hasta el momento. Pero sí, o sea, sacarnos de la cabeza eso, sacarnos el chip de que hay que leer por obligación. No te tiene que gustar leer, no tienes que a fuerzas leer tantos libros al año para ser mejor o más inteligente. Puedes ser inteligente en otras áreas, ¿no? Claro. Yo soy pésima con los números, por ejemplo, y hay gente que no le gusta leer y es buenísima con los números.
Y me parece una decisión súper razonable. Entonces, pues sí, o sea, lo último que me gustaría decir es eso. Dejemos de sacralizar a la lectura y a la escritura como actividades que te hacen culto y veámoslo como lo que realmente son. Un momento para pasártela chido, para disfrutar, para sentirte en compañía contigo mismo y pues creo que ya. Entonces sí se puede fumar y leer al mismo tiempo. Por supuesto. Pues muchas gracias, Aniela. Gracias a ustedes. Un gusto haberte tenido por acá y muchas gracias a todos ustedes, amigos, por habernos acompañado en este primer episodio de esta nueva serie. Espero nos veamos pronto.